Vale, muy bien. ¿Se me ve? Sí. Vale, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este webinar sobre BMS Retrofit. Y bueno, los sistemas BMS, como muchos sabrán, son sistemas del manejo de gestión del edificio. Los retrofits de estos BMS lo que permiten son actualizar el propio BMS manteniendo pues, ciertas partes para que la inversión pues, no tenga que ser tan costosa. Este webinar, la sesión, como todas las que hacemos, está siendo grabada y al final, cuando acabe este webinar, pues lo haremos llegar vía mail. Esta sesión la va a presentar Andrea Quintana, que es la responsable comercial de BMS Retrofit. Y, y bueno, una vez ella acabe su presentación, habrá un turno de preguntas, donde, bueno, aquí en un lateral creo que tiene un apartado donde pueden escribir las preguntas bueno, y Andrea las contestará. Así que, sin más dilación, Andrea, si quieres empezar a presentar. Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Eh, Yo me quito a la ver, cámara. vale, vale, y necesito que me dejes compartir pantalla, hablar, creo. Vale, ahora sí. Vale, ahí se va la presentación, ¿no? Sí, sí, se Vale, ve. vale, genial. Bueno, muchas gracias por asistir a todos los que nos estáis viendo en esta tarde de casi puente. Eh, es simplemente por hablar un poco del BMS Retrofit, ¿no? Como concepto. Primero, explicar un poco para los que a lo mejor no lo saben, que aquí entiendo que no serán muchos, pero bueno, ver qué es lo que es un BMS, ¿no? BMS son las siglas en inglés de Building Management System y al final es el sistema de gestión de un edificio, ¿no? Con el que pues, podemos controlar y supervisar, gestionar pues, los servicios tanto mecánicos, eléctricos, electromecánicos de un edificio, ¿vale? Más o menos, al final el BMS lo que hace es controlar y automatizar todas las instalaciones que podemos tener dentro de edificios. Climatización, fundamentalmente, que era un poco el origen, iluminación, que serían las dos más grandes, y después, pues, detección de incendios, intrusión, gestión del agua, gestión medioambiental, que también es una de las partes importantes ahora. Al final, todas las instalaciones y sistemas que tenemos dentro de un edificio pues lo que nos permite controlar y gestionar todas las instalaciones. Normalmente un BMS se divide en tres partes o tres niveles, ¿vale? El nivel de control, que es donde estaría la estación del operador, un nivel escala o de servidores, y por último un nivel de campo, que es donde están pues, todos los PLCs, controladores y actuadores y demás, ¿vale? Sin entrar mucho en detalle. Eh, Antes que nada, me gustaría también hablar un poco de la situación actual del sector inmobiliario para que nos ayude un poco a entender el porqué del retrofit, ¿vale? O sea, por qué es algo especial dentro de los BMS y por qué estamos hablando de un retrofit. Principalmente hay 5 palabras que creo que todos estamos muy familiarizados con ellas. Primero, la eficiencia energética. O sea, desde hace ya mucho tiempo todos los edificios se diseñan en bases de eficiencia energética, ¿no? Y esto es algo ya que es impensable a día de hoy que un edificio se pueda diseñar sin estas condiciones. Un poco más novedoso quizá el tema de la descarbonización, aunque ya lleva tiempo entre nosotros, y al final es pues tratar de intentar ser netos en emisiones de carbono. Los edificios inteligentes, que obviamente pues, son el futuro, ahora después lo veremos, como toda la conexión, todos los sensores que podemos tener en los edificios y todo el tema de inteligencia artificial, big data, como todo esto va a repercutir en la gestión de los edificios. El cambio de paradigma también que hubo con el coronavirus, un poco cómo han cambiado los espacios, cómo han cambiado la forma de entender sobre todo los espacios de oficinas. Y el well-being, que lo mismo, pues ha venido un poco para quedarse, ¿no? Los edificios ya no son solo eficientes, sino que además tienen que ser pues sanos y saludables para la gente que los habitamos. En cuanto a la eficiencia energética, pues qué deciros, o sea, todos sabemos, ¿no? Lo que consume un edificio. Al final, 1/3 del total de los gastos operativos no fijos se destina al consumo de energía.
y esto es mucha energía. Por lo tanto, tenemos una necesidad muy grande de monitorizar y de conocer muy bien el edificio y dónde está consumiendo y en qué destinamos esa energía, y de automatizar el edificio para que pueda trabajar de la manera más eficiente posible. Y a día de hoy pues tenemos herramientas súper potentes para desarrollar mucho más todo esto. Entonces, a día de hoy hay acciones como pues, seleccionar entre diferentes fuentes de energía en función del momento del día, del precio de la energía, y cambiando unas a otras, controlar el consumo en función a los datos que estamos monitorizando. Es decir, hay muchísima tecnología que nos puede ayudar al tema de la eficiencia energética. En resumen, un poco el BMS ha pasado de ser el gestor de la climatización, que era hace unos años, a ser el cerebro real del edificio, ¿vale? El que realmente controla, entiende, gestiona el edificio en su totalidad. En cuanto a descarbonización, este es el término quizás más importante para la presentación de hoy, porque es el que explica un poco el por qué el retrofit, ¿no? O sea, los edificios a día de hoy representan el 40% de las emisiones globales de CO2 y el 30% es la construcción de los edificios, ¿vale? Entonces, esto es un dato muy importante, es decir, hay que tratar de reutilizar y reaprovechar todo lo que tenemos construido, no solo los BMS, sino los edificios en general y los BMS en particular, ¿vale? Hay que intentar reducir la construcción de edificio nuevo o de BMS nuevos y poder reutilizar lo máximo posible lo que tenemos en la medida de que sea posible. Además, el 75% del parque inmobiliario en la Unión Europea sabemos que es ineficiente desde el punto de vista energético, por lo tanto hace falta darle un impulso a esos edificios que sabemos que son ineficientes y actualizarlos a día de hoy. Por tanto, hay una clara tendencia hacia la rehabilitación y el aprovechamiento de los recursos en los edificios, y por eso es tan importante el retrofit del que hoy vamos a hablar. Un poco los edificios del futuro, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que viene? Los edificios, pues, tienen que ser inteligentes, además saludables, ya no solo inteligentes, atractivos, flexibles, y además tienen que contar con una serie de sensores y dispositivos IoT que a día de hoy pues, son la base del control. Inteligentes, ¿por qué? Porque al final los edificios inteligentes son aquellos cuyas instalaciones y sistemas nos permiten una gestión y un control integrado y automatizado que nos va a permitir aumentar la eficiencia energética, la seguridad, la utilización de los edificios, la accesibilidad. En definitiva, pues al final tener edificios que conozcamos muy bien y que sepamos tratar en consecuencia para conseguir pues, el ahorro energético deseado y ese tipo de cosas. Además, los edificios tienen que ser saludables. Estamos muy acostumbrados a que los edificios tienen que ser eficientes, pero los edificios también tienen que ser saludables. Al final es muy importante la calidad del aire dentro de los edificios, la calidad del agua, la ventilación, el confort térmico, el aprovechamiento de la luz natural, toda la gestión del ruido. O sea, tenemos que hacer saludables los edificios para las personas que los habitan. Y esto también se gestiona a través del BMS. Atractivos, lo mismo, o sea, desde que hemos vivido el tema de la pandemia, al final ha cambiado por completo la estructura de las oficinas. Hay que atraer a la gente de nuevo a las oficinas, y esto, pues al final, en gran parte, se consigue con unas oficinas buenas, saludables, eficientes y que la gente quiera ir a trabajar. Además, cada vez más tenemos una mayor interacción entre el usuario y el edificio. Y curiosamente esto pasa en las casas, o sea, al final ahora estamos acostumbrados a casi poner la lavadora con una aplicación, encender la luz con Alexa, y en casa es todo como súper interactivo, y al final la gente demanda eso también en los edificios, es decir, es el pensamiento de hay una app para todo, y es un poco lo que está pasando aquí también. Tenemos que conseguir hacer los puestos de trabajo atractivos a los trabajadores, y en gran parte también volvemos a lo mismo, es el BMS el que gestiona todo esto. Tienen que ser flexibles, pues un poco andando en lo mismo, a raíz del coronavirus sabemos que los edificios pues tienen distintas necesidades, tienen que ser espacios súper flexibles, transformables, y el BMS tiene que ser igual, necesitamos proyectos de BMS escalables y flexibles. ¿Vale? Y por último, obviamente, la base de todo esto al final, pues en gran parte ahora son los sensores y los dispositivos IoT,
y todo lo que está por venir. O sea, ya hay un montón de tecnología, de Big Data, de inteligencia artificial que pues irá avanzando y que nos permitirá tener controles cada vez más exhaustivos de las instalaciones y personalizar cada vez más las instalaciones dentro de las oficinas y los puestos de trabajo. Por todo esto que os cuento, al final el resumen es que necesitamos un BMS más inteligente. A día de hoy, pues muchos sistemas están obsoletos, no logran monitorizar ni administrar de manera efectiva los equipos de un edificio. De hecho, muchos de ellos son solamente sistemas de monitorización, pero no tienen realmente muchas capacidades de control. Para que os hagáis una idea, la consultora Marshall, por ejemplo, por dar un dato, indica que el 60% de los costes que se generan en los edificios son innecesarios y prevenibles, ¿no? Y esto al final, pues con un buen BMS se puede evitar. ¿Cuál es el problema? Que al final, a medida que las organizaciones buscan optimizar sus recursos y sus edificios y gestionar de una manera más eficiente, pues surgen dos vías, que es un poco lo que hoy vamos a hablar. Hay una vía en la que efectivamente consiste en remodelar el BMS por completo, actualizarlo completamente, o existe una segunda vía, que es el retrofit, que bueno, pues al final es un cambio de plataforma en el que hay modificaciones y actualizaciones, pero permite aprovechar gran parte del sistema. ¿Por qué se plantea cambiar una propiedad de un edificio? Pues al final son problemas de obsolescencia con los equipos, actualización de plataformas, la expansión. Esto nos encontramos también que en muchos edificios pues no hay, por ejemplo, todo el tema de metering, de contadores, necesitan expandir ese BMS. Ya solo meterlo en el suyo pues es una inversión importante de dinero. Mejoras en las funcionalidades, la mejora de la conectividad y el acceso a los datos y, sobre todo, uno de los problemas que más nos encontramos es la necesidad de liberarse de un sistema cautivo, que al final, a día de hoy en España, es lo que nos encontramos permanentemente. O sea, hay mucho marketing en cuanto al sistema abierto, pero realmente lo que nos encontramos a día de hoy son muchísimos sistemas cautivos y propietarios. Y en toda esta historia, pues al final llega el planteamiento, ¿no? Actualización o retrofit. Y fundamentalmente son dos parámetros, o sea, una eficiencia de costes. Al final, la actualización requiere de una inversión inicial muy alta, porque van a actualizar el sistema completo. Y una duración del proyecto. Efectivamente, si yo no puedo alargarlo en el tiempo, o sea, si quiero actualizar absolutamente todo, pues tendré que ir a una actualización. Si necesito un retrofit y quiero irlo haciendo por partes, pues esto también me permite repartir los costes, ¿no? Lo que os decía, al final un poco la renovación completa implica muchas veces unos costes que en muchos casos no son factibles para muchas organizaciones, ¿no? Entonces, pues esto es un poco el momento en el que se complica y se plantean otras alternativas. Al final, la modernización y la actualización de los controles se distribuye los costes de instalación y equipos y el proyecto al final es más fácil de financiar. ¿Qué es realmente un BMS retrofit? ¿Vale? Que estamos aquí hablando un poco y todavía no hemos entrado en detalle. Al final, lo que hace un BMS retrofit consiste en aprovechar todo el nivel de campo, ¿vale? El cuadradito que veis en gris, aprovechar todo aquello que sea todavía útil, que esté dentro de su vida útil, que tenga recambios, que vaya a funcionar, que no esté obsoleto, ¿vale? Aprovecharlo, poner un nivel de escala por encima, una capa superior que integre todo esto. Para ello es necesario una escala bastante potente, ¿vale? Es la dificultad un poco de hacer un retrofit, que al final necesitas un sistema bastante potente que sea capaz de integrar cualquier sistema, ¿vale? Y posteriormente a esto, lo que se puede hacer es ir añadiendo todo aquello que el edificio no tenía. Por ejemplo, toda la parte de metering, ¿no? Contadores. Antes, los edificios de 10, 15 años no tienen contadores de energía, de agua, no los tienen, y menos separados por oficina, ¿no? Entonces, esto es algo que es un requerimiento a día de hoy y que hay que ir añadiendo a los BMS, ¿vale? Entonces, el retrofit consiste en, al final, pues mantener todo lo que todavía hoy es útil,
añadir todo lo que sea necesario y colocar este SCADA por encima capaz de gestionar todo. De esta manera, al final, lo que conseguimos es un BMS actualizado. O sea, la idea no es, oye, me quedo con esto, porque muchas veces surge la duda, oye, esto es antiguo. Bueno, o sea, nosotros realmente hay que garantizar que efectivamente todos esos equipos de campo son útiles y todavía tienen vida, ¿vale? De tal manera que el BMS que se deja es un BMS completamente actualizado, funcionando, que tiene todas las funcionalidades necesarias para actuar a día de hoy, ¿vale? Al final, el BMS Retrofit lo que hace es que permite la convivencia del hardware existente e integra nuevos sistemas que sean necesarios. Para nosotros, a la hora de meterte en un BMS Retrofit, lo que tenemos que asegurar también es que el sistema sea abierto. Y cuando decimos abierto, insistimos mucho en esto. O sea, normalmente nos encontramos con muchos sistemas que lo que hacen es que pueden integrar muchas cosas en su sistema, pero que luego el sistema propio no es tan abierto, ¿vale? Entonces, en esto sí que nos gusta insistir en que realmente tiene que ser abierto. Y ahora os explicaré un poco más adelante cuáles son las consideraciones. Otra de las cosas muy importantes para nosotros es que el software no esté vinculado al fabricante del hardware. Es decir, que nosotros lo que hay que hacer al final es colocar una SCADA por encima, que esa SCADA no sea de una marca de las que está vinculada al resto del edificio. Es decir, que luego te permita a nivel de campo poner los controladores o los actuadores que consideres sin tener en cuenta la marca del software, ¿no? O sea, esto es lo ideal, que esas dos partes sean de fabricantes distintos para tener un poco las manos abiertas a la hora de poder comprar lo que sea necesario, no tener que ir a una marca en concreto. O sea, pues, se elegirá en función del proyecto, pues por temas económicos, porque se ajusta mejor al proyecto en el caso que sea, o porque la propiedad del edificio decide trabajar con esa marca. Pero que no haya en ningún caso esa vinculación entre el software y el hardware para nosotros es fundamental. ¿Vale? Y luego, bueno, pues al final todo lo que tiene que ser un BMS en general, que también pues a día de hoy tiene que ser multisite, es decir, se puede acceder desde cualquier sitio, incluso visualización en el. La actualización de un BMS al final es ir contra el CAPES, es acometer CAPES y realizar un cambio completo del BMS. Y al final esto es una inversión bastante alta, ¿vale? Entonces, eso es un poco la diferencia con el retrofit. Ventajas, pues al final, bueno, la actualización sí que puede ser algo mucho más personalizada, digamos, que al final un retrofit que te basas en lo que ya hay anteriormente, pero pues tiene por contra la inversión brutal que supone una actualización de un BMS, ¿no? Sin embargo, el retrofit pues es lo que hablamos, o sea, es un acondicionamiento que puede ser además paulatinos, podemos integrar de momento lo que hay en el edificio, simplemente sería una inversión a nivel SCADA y después se puede ir paulatinamente haciendo todo el resto, ¿vale? Al final, lo que está un poco limitado es en cuanto a lo que ya existe en el edificio, ¿no? O sea, al final se integra gran parte de lo que hay, ¿no? Entonces, va a estar ahí en función de lo que el cliente decida cambiar o no, va a ser pues, donde se definan un poco el alcance del BMS. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos haciendo un retrofit frente a una actualización? Pues al final el beneficio fundamental es la protección de la inversión. Se protege toda esa inversión inicial de equipos de campo que se hizo en su día y realmente los aprovechamos hasta el final de su vida útil. O sea, muchas veces los equipos se cambian cuando todavía funcionan. No, es que hay que actualizarlos porque la plataforma, o sea, pues un montón de excusas, ¿no? Que al final el equipo sigue siendo útil, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es garantizar esa protección de la inversión inicial. Además, genera una mayor seguridad el hacer un retrofit. ¿Por qué? Porque tenemos, bueno, o sea, la solución IT que consiste en la posibilidad de virtualizar sistemas, virtualizar PLCs, de tal forma que si fallan algunos se van a estar ejecutando de igual manera.
y sobre todo también vuelvo a insistir en la solución independiente del hardware que te permite tener un poco las manos abiertas a la hora de comprar o de sustituir equipos de campo. ¿Vale? Lo que decíamos antes, las tecnologías abiertas, o sea, cuando nosotros decimos que un BMS es abierto, es porque realmente es abierto y propiedad 100% del cliente. Es decir, que nosotros, seguro, las bases de datos son en servidores SQL abiertos, los gráficos son XML, las estructuras de bases de datos también son abiertas, todo está integrado, o sea, es completa, la programación es abierta, o sea, realmente es completamente abierto y completamente propiedad del cliente, ¿vale? De tal manera que en cualquier caso él puede gestionarlo de la manera que considere oportuna sin tener que depender del proveedor inicial. Además, también es importante a la hora de gestionarlo con las personas de explotación y mantenimiento de los edificios, porque esto también nos permite que el cambio no sea tan drástico. Es decir, nosotros lo que pensamos es que el cambio tiene que ser lo más paulatino posible y que además una parte importante es que la interfaz sea completamente configurable para que se parezca lo máximo posible a lo que había en el edificio y de tal manera el personal de explotación y mantenimiento pues sufra lo menos posible ese cambio, ¿no? Y sea un cambio brusco. Y a día de hoy, pues fundamental, ¿no? O sea, la facilidad de hacer reportes, no solo ya para el personal de mantenimiento, sino también para la gestión del edificio, ¿no? Hacer reportes de cualquier variable en segundos, la gestión de alertas. A día de hoy, pues lo mismo, hay un montón de nuevos servicios que son posibles gracias a todas estas actualizaciones. Por ejemplo, servicios de conserjería que están disminuyendo bastante porque al final el edificio está completamente controlado. Como conclusiones, al final, Retrofit es un cambio de plataforma simplemente que nos permite aprovechar todo lo que sigue siendo aprovechable en el edificio y empezar a gestionarlo desde otra plataforma, pero sin esa inversión inicial, sin cambiar equipos de campo cuando no son necesarios. Importante la apertura real del sistema, insistimos mucho en esto, en que realmente el sistema sea abierto, en esa flexibilidad de poder hacer cambios paulatinamente, la protección sin duda de la inversión existente, que eso es probablemente el punto más importante de un retrofit, la integración de múltiples plataformas y edificios, o sea, el que nosotros en el BMS siempre vayamos a poder integrar, eso hay que estar también muy seguros, cualquier plataforma, a día de hoy de plataformas de gestión de energía, o sea, otra serie de sistemas que a día de hoy existen en el edificio y que todos tienen que estar integrados en el BMS. Y eso es importantísimo, o sea, tiene que ser abierto en general, pero que también sea abierto a la hora de poder integrar en nuestro BMS cualquier sistema, cualquier plataforma que pueda venir. Y además de cara a futuro, es decir, no pensando solo en de aquí a unos años, sino de aquí a muchos años, que hay muchas cosas por venir. Y por último, la independencia de fabricantes en cuanto al hardware y al software, que bajo nuestro punto de vista es algo también fundamental para que no existan esos conflictos de intereses muchas veces en los proyectos. Y con esto, pues termino. Nada, agradeceros a todos el haber asistido y estoy abierta a todas vuestras preguntas y a responderos lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Andrea. Dejo de compartir, no lo sé si puedo. No pasa nada, déjalo así. Porque lo has debido explicar, o vamos, has debido ser muy, muy clara, porque no hay ninguna pregunta. De todas maneras, para todos los asistentes, bueno, lo primero, muchísimas gracias por haber estado este tiempo con nosotros. Y muchísimas gracias a ti, Andrea, pues por haber hecho esta presentación. Y si en algún momento, pues o bien viendo el vídeo de esta sesión o más tarde tienen alguna pregunta, pues pueden escribir un email tanto a mí, a Vicente Pinto o a Andrea Quintana con las dudas que le hayan surgido y bueno, y se las responderá. Así que bueno, muchísimas gracias a todos de nuevo y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias, Andrea. Gracias, hasta luego.